Y avanzamos en otro tema. Un estudio de la Superintendencia reveló que las clínicas tienen más de 200 precios para un mismo examen. Para profundizar en este tema, estamos ya en contacto con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Superintendente, gracias por su tiempo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, ¿qué significa esto, que un mismo examen tenga tanta variación en los precios? ¿Bajo qué criterios entonces cobran por determinado examen? A ver, cualquier acercamiento que yo tenga al tema pasa por tratar de entender el fenómeno, no de justificarlo, porque corresponde a quienes generan esto, digamos, que de las aplicaciones, digamos. Esto tiene que ver con un hallazgo surgido de un estudio que hizo la Superintendencia de Salud analizando las prestaciones que financian las ISAPRES, ¿no?, durante un año. Nos llegan el archivo maestro tiene todas las prestaciones financiadas por las ISAPRES y a partir de ese análisis se encuentra que efectivamente, a diferencia de lo que ocurre siempre en los estudios que uno escucha, la diferencia de precio entre una clínica y otra, es que al interior de una misma clínica había una dispersión de precio importante. Esto se puede deber a cuestiones incluso de índole práctico, porque esta información acumulada de un año, por lo tanto puede haber procesos de reajuste, o la forma de calcular un precio, de haber negociado un determinado precio en calidad preferente, van generando ajustes, incluso pueden ser diarios, si es que los precios, por ejemplo, estuvieran en UF. Más que esa dispersión importante de cantidad de precios, quizás lo más llamativo, por lo menos a nuestro juicio, del estudio tiene que ver con que esta variabilidad de precios, además, en algunos casos, supera efectivamente el 30, 40, 50% o incluso más, llegando a 300 o 400% de diferencia para una misma prestación, dependiendo si la persona está en ambulatorio, hospitalario o viene en un convenio con una determinada ISAPRE versus otra. Esa enorme variabilidad efectivamente llama la atención y para nosotros nos pareció algo bastante relevante como dato, porque si bien se estimaba o se decía que eso podía estar pasando, no había un estudio de estas características hasta ahora. ¿Y existe alguna forma de regularlo? Y para ser clara con aquel televidente que nos acompaña a esta hora de la mañana, no sé si este es el ejemplo específico, pero hagámoslo de este caso. Por ejemplo, si uno se va a hacer un examen de sangre, un hemograma determinado, el precio en la misma clínica es distinta si es que a mí me lo toman de forma ambulatoria o si es que estoy hospitalizada o si es que vengo por determinada ISAPRE para tomarme este examen. ¿Es esa la diferencia que entrega este estudio de la Superintendencia? Así parece ser. Lo que pasa es que nosotros no entramos a ver cuáles eran las causas, las justificaciones o los algoritmos utilizados por cada ISAPRE para efecto, o por cada clínica para efecto de generar esta variabilidad. Uno podría entrar a buscar esas explicaciones de manera bastante sencilla, justamente por lo que tú dices. Hay precios distintos cuando la atención es en un horario hábil o inhábil, o una persona está hospitalizada, o es ambulatorio, o viene en un convenio preferente, o viene libre elección, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, efectivamente, van generándose distintos precios. Porque claro, hay ciertos precios de lista, pero en la práctica todos esos precios de lista terminan siendo afectados por la existencia de distintos convenios. Ahora, como es tanta la variabilidad y como es importante esta variabilidad en términos de diferencias de precio, es que llama la atención y se produce o es capaz de ser descrito por la literatura económica como una suerte de aprovechamiento de los excedentes del consumidor. O sea, efectivamente uno como consumidor no está en posición de negociar los precios y por lo tanto está obligado a aceptar los precios que le impongan a una persona. Más aún cuando una persona, por ejemplo, está hospitalizada, en que ya no tiene ninguna capacidad de ver alternativas, por ejemplo, si es que considera que una determinada prestación está muy cara. Por lo tanto, esto arroja algo de luz sobre un espacio que era absolutamente opaco, tanto para las personas como para la opinión pública e incluso para el regulador. No había estudios similares a esto. Y obviamente uno se pregunta, bueno, alguien podría decir, esto no es un problema, esto es parte del funcionamiento del mercado y por lo tanto esto es un fenómeno que solo se combate dando mayor información a las personas para que tomen sus mejores decisiones y si alguien quiere ir a un prestador más caro será problema de él. Nosotros vemos que hay un problema porque efectivamente no se trata solo de mayor información. Nosotros creemos que aquí efectivamente la opacidad, las asimetrías de información, el estado de necesidad que tienen las personas cuando van a atenderse efectivamente implica que hay una posición demasiado dominante o que hay una demasiada asimetría entre el prestador y los usuarios y por lo tanto ellos perciben y sienten y están efectivamente en una situación de vulnerabilidad. Porque por un lado les pueden
felizmente solucionar un problema de salud, pero por otro lado no saben bien cuánto les va a costar, ni cuánto les va a cubrir su seguro, ni bajo qué condiciones, y efectivamente uno lo ve cotidianamente en los reclamos. Hay personas que llegan a la superintendencia, nosotros no teníamos muchas posibilidades de alegar ahí, pero en el fondo llegan con una cotización, se les da un precio distinto y finalmente no saben bien la diferencia o cómo se justifica esa diferencia entre el precio inicial o ofrecido y el precio que finalmente deben pagar. Superintendente, usted de alguna manera tiene razón en lo que señala, porque cuando uno va a comprar un determinado producto, cuando uno está en buen estado de salud, si no le parece el precio, puede ir al negocio de al lado o al sucesivo, pero cuando uno llega, aunque sea de forma ambulatoria, a hacerse un examen, cuando no viene en buenas condiciones de salud, la verdad es que físicamente muchas veces puede ser imposible ir a buscar una clínica que pueda ser más barata, pero que por lo demás también es muy difícil poder acceder a los precios. Usted ha dicho que aquí se abre una luz, una ventana de un tema que no ha sido comentado. ¿Qué posibilidades reales tiene, en este caso, la Autoridad de Salud en poder finalmente regular esto y que exista transparencia en la información, pero además un cobro único a un determinado examen, que finalmente el costo para la clínica debe ser el mismo? Uno podría de pronto entender lo del horario hábil, pero el costo debiera ser el mismo. Bueno, efectivamente, nosotros a partir de estos hallazgos, obviamente que surge la inquietud y ver si podemos demostrar con otros estudios y más profundos probablemente esta situación y si se replica en clínicas, por ejemplo, que no hayan sido parte de este estudio. Adicionalmente viene la pregunta, bueno, ¿cómo se puede resolver? ¿Se puede resolver solo por vía administrativa o solo deberíamos avanzar en mayor transparencia? Y ahí yo por lo menos tengo mis dudas respecto de que solo más transparencia sea suficiente, porque efectivamente son miles de prestaciones, son miles de alternativas y de combinaciones, y realmente a uno como usuario a veces se le hace muy difícil, efectivamente, por más información que tenga, poder tomar una decisión realmente informada y oportunamente para efectos de poder sacar el mejor partido a los planes de salud, pagar el menor precio posible por la mejor salud que esté disponible el sistema a entregar. Y por lo tanto, ahí viene una pregunta obvia, digamos, ¿cómo vamos a regular? Si no queremos efectivamente entrar en lógicas que sean como extremas de fijación de precios, viene la pregunta, bueno, ¿cómo generamos los incentivos para que los propios prestadores y a su vez también las ISAPRES efectivamente logren ofrecerle a los chilenos y chilenas la mejor salud posible al menor costo posible? Tradicionalmente se ha dicho por parte del sistema que los costos suben, y efectivamente hay costos que pueden subir por envejecimiento, incorporación de nuevas tecnologías, pero uno lo que ve también es que hay incentivos que están mal puestos y que efectivamente podrían incentivar una contención de costos no solamente desde la ISAPRES, sino que también desde los prestadores, y algo que nosotros tenemos que al menos entrar a discutir, y este estudio es parte del aporte que hace la superintendencia a una discusión con evidencia, con datos concretos. Superintendente, una cosa es que los costos suban y otra cosa es que ante un mismo producto yo ofrezca distintos precios, y eso guarda mucha distancia con lo que uno pudiera entender, que hay un costo, hay un alza, pero que sea parejo para todos ante el mismo servicio. Desde ese punto de vista, y para ser también claros y transparentes con la información, este estudio se realizó a todas las clínicas. Hay algunas que, si usted pudiera destacar, me imagino que puede ser muy amplio el estudio, que está exenta de esta práctica, y si es que también desde las clínicas ha existido alguna respuesta una vez conocido este estudio. No, este estudio es un estudio que se hace no en las clínicas. No es que nosotros enviemos un fiscalizador a preguntar por el precio de las clínicas, sino que lo que nosotros hacemos es analizar los archivos maestros, que se llaman. En el fondo, las ISAPRES están obligadas a enviarnos todas las prestaciones que ellas financian, y a partir de eso nosotros hicimos una selección. Hay millones de prestaciones en un año, por lo tanto teníamos que seleccionar un universo de clínicas y de prestaciones, y a partir de eso generar efectivamente bases de datos que permitieran comparar los precios al interior de una misma clínica y también entre las distintas alternativas del mercado. Nosotros prefiero no hablar de clínicas en particular, ni que estén fuera ni que estén dentro, sino que simplemente decir que la metodología del estudio se basa en la información que las ISAPRES nos entregan de las prestaciones que ellos financian durante un periodo. Solo para finalizar, ¿qué le resta hoy día al usuario, al consumidor, a aquel que tiene que ir a hacerse un examen y que puede recibir un valor distinto si es que llega a un horario determinado, o si es que está hospitalizado, o si es que no, o si es que va con determinada ISAPRE o no? ¿Qué le resta hoy día al usuario, entendiendo que esta información está recién abriendo una puerta?
Ujú. A ver, creo lo primero, obviamente, que en situaciones de emergencia o urgencia, digamos, no hay muchas posibilidades de informarse previamente, sino que lo que importa es salvar la emergencia, la urgencia. Pero cuando no se trata de una situación así, la recomendación fundamental es, con la ISAPRE, de alguna manera, buscar la mejor alternativa para sacar el mejor plan de salud. ¿Por qué con la ISAPRE de alguna manera? Porque se supone que el rol que aporta la ISAPRE al sistema y que en general cualquier seguro aporta al sistema es en el fondo negociar los mejores precios posibles frente a los prestadores. Si no existieran los seguros, nosotros como usuarios frente a un prestador estaríamos en absoluta imposibilidad de negociar ningún precio. Sería completamente imposible para uno, efectivamente, entrar a negociar. Por lo tanto, lo que hacen los seguros es representar a sus afiliados frente a un prestador a fin de lograr los mejores precios posibles. Por lo tanto, la orientación que la ISAPRE le puede dar a la persona para efectos de obtener la prestación al menor costo posible, con la mayor calidad posible y la mejor oportunidad para esa prestación, es clave para efectos de que esa persona efectivamente le saque le saque partido a su plan de salud que todos los meses financia con su 7% o eventualmente con cotizaciones adicionales y que por lo tanto espera obtener la mejor salud posible por lo que está pagando. Bien, pues superintendente, gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Vale, encantado, que le vaya muy bien.